Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Por el pecado molido fue, dañado fue, por su amor, por la redención herido fue, dañado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Por el pecado herido fue, dañado fue, por su amor, por la rebelión molido fue, flagelado fue, por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él, por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Redención Él nos dio, salvación eterna. Bienvenidos a la segunda sesión de este seminario bíblico con el tema ofrendas de Levítico. Hoy también tenemos un nuevo tema para compartir durante esta sesión. Hoy vamos a estar hablando acerca de la segunda ofrenda que aparece en el libro de Levítico, es la oblación. También acerca del significado de el aceite, también la flor de harina. Estos temas vamos a estar tocando en esta segunda sesión. Espero, ¿no?, que Dios nos ayude para también explicar, ¿no? Entonces, quisiera pedirle al hermano Nelson Torres en esta segunda sesión, si puede orar, por favor, por esta sesión del seminario. Gracias, Christopher. Buenas noches y buenas tardes para todos. Inclinemos el rostro y cerremos los ojos para
presentarnos delante de nuestro Dios, amado Padre Celestial. Venimos en esta tarde y noche a darte gracias, Señor, por tu misericordia que tienes con nosotros, por darnos este tiempo para saber de tu palabra, lo que tú nos vas a enseñar hoy por medio de su siervo Christopher Muñoz, Padre del cielo. Tantas gracias te damos, mil gracias por todo lo que eres con nosotros, por este día que tú has permitido darnos. Gracias por todo lo que tú, Señor, eres con cada uno de mis hermanos, de todos los que diariamente nos congregamos para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a valorar, Señor, tu santa palabra, Padre, para así poder enseñar a los que no conocen de ti, Señor. Ayúdanos. En todo momento te necesitamos, Señor, porque tú eres un Dios de mucha misericordia. Tu palabra, Señor, nos alienta y nos redarguye, Señor, siempre. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que tú eres con nosotros. Ponemos este estudio bíblico, como te dije al evangelista Christopher Muñoz, que tú le uses enormemente para que pueda darnos, Señor, de su santa palabra lo que tienes, ese alimento para ahora, para darnos. Gracias te doy en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, que sobre todo no. Amén y amén. Nosotros espero, ¿no?, que Dios en esta jornada también nos permita entendimiento, ¿no?, para la enseñanza del día de hoy. Entonces voy a compartir un momento mi pantalla. Ok. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo este estudio, ¿no?, este seminario bíblico con el tema ofrendas de Levítico, ¿no? Es un tema muy interesante, pero también hay muchas cosas que nosotros deberíamos investigar, ¿no? Pero a través de este estudio nosotros solamente no vamos a estar como viendo tres tipos de ofrenda, ¿no? Ayer nosotros hemos visto sobre el holocausto, es decir, que toda la carne del animal se quema, también se desolla y luego también se parte todo el cuerpo, ¿no? Nosotros ayer estábamos viendo que esto es una sombra, ¿no?, del sacrificio de Cristo Jesús. Pero hoy nosotros vamos a tocar un tema, es el segundo tipo de sacrificio que aparece en el libro de Levítico, es la oblación, ¿no? Vamos a ver, entonces. Ok. Entonces el segundo tipo de sacrificio que aparece en el libro de Levítico es la oblación, o también alguno puede llamar la ofrenda de los cereales, ¿no? En el capítulo 2 completamente está apareciendo este tema. Entonces vamos a leer primeramente la Biblia para comenzar. Vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a buscar entonces Levítico, capítulo 2, el versículo 1 hasta el 16. Voy a leer. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres,
sin levadura, untadas con aceites. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas. Y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial. Y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite. Con todo el incienso es ofrenda encendida para Jehová. Hemos leído todo el capítulo 2, el libro de Levítico, ¿no? Ayer ha sido una jornada muy larga, ¿no? Hemos hablado bastante, también muchas láminas, diapositivas. Por eso hoy, por la recomendación de mi esposa, ¿no? Ya reduje bastante, ¿no? La cantidad de diapositivas, porque me dijo que muchas diapositivas, no tiene que ocupar tantas. Entonces hoy sobre el tema de oblación nosotros podemos tocar, ¿no? Porque dentro del sacrificio de oblación, nosotros lo primero que tenemos que distinguir es que en este sacrificio, como el material que se ocupa, ¿no? La ofrenda es harina o flor de harina. Flor de harina significa que es una harina muy fina, ¿no? Bien molida. Es decir, que el grano de trigo se ha molido bastante. De esa manera se produjo la harina para poder usarla, ¿no? Entonces, según el texto que nosotros hemos leído recién, y existen seis formas, ¿no? En la que se hace la ofrenda. 6 maneras en las que se presenta este elemento es flor de harina. Nosotros tenemos que recordar, ¿no? En el holocausto, cuando se ofrece el animal, y por ser un animal, tiene que morir, por eso se derrama sangre. Pero en el caso de la ofrenda de oblación no existe sangre, ¿no? Porque es harina lo que se está ofreciendo ante Jehová. Es una ofrenda de agradecimiento ante Dios. Entonces acá aparecen 6 formas de ofrenda. La primera, ¿no? Es la flor de harina. Directamente se coloca en el altar del holocausto. Utiliza harina, aceite, incienso. Es la manera, ¿no? De realizar este sacrificio. Y luego hay una manera de hacer cociendo la harina, ya que ha sido untada con aceite, toda la masa, toda la flor de harina que se ocupa en cada sacrificio, de por sí le está colocando aceite. Es muy importante, ¿no? Porque luego tiene que cocinarla, ¿no? En el horno, ¿sí? Y luego, el tercer tipo es también cocida en el horno, pero como hojaldres. Yo estaba averiguando un poco sobre este término hojaldres, como una especie de masa dura, ¿no? Entonces, con esa manera también, harina fina, es decir, flor de harina y untar con aceite. Y luego también con el sartén, ¿no? Como si fuera que está como friendo, ¿no? La harina que tiene también aceite, y luego así con el sartén está cocinando.
Y luego quinto, en una olla. En una olla como sancochando. Dentro de la olla, la masa de harina con aceite. O sea, todos los tipos de sacrificio llevan aceite y harina. Es muy importante. Y últimamente está el tipo de ofrenda como primicia. Esto es el grano de trigo, ¿no? Este grano se tuesta y luego se muele. Entonces, nosotros al ver este tipo de sacrificios, ¿no? Podemos investigar un poco cuáles son los materiales que están presentes mayormente, ¿no? Es decir, cuáles son los materiales que principalmente están ocupando. Ya dijimos, el principal material que se utiliza es la flor de harina. Aquí en el libro de Levítico capítulo 2, versículo 1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces, lo primero que se utiliza es la flor de harina. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿no? ¿De dónde proviene la harina? ¿Cómo se produce la harina? Ya, cuando nosotros pensamos un poco solamente, este material que es la flor de harina, ya originalmente es el grano entero, ¿no? Que tiene que sacar, ¿no? Tiene que sacar, ¿no? De la planta de trigo y luego tiene que moler bastante, ¿no? Hasta que desaparezca toda la forma de los granos. Y luego solamente queda flor de harina. Entonces, este tipo de ofrenda está queriendo enseñarnos algo muy importante respecto a la vida de creencia, ¿no? Porque después de recibir la salvación, después de que una persona ha creído en el Señor Jesucristo, ya después de que ha sido perdonado de sus pecados, ya debería llevar una vida como una especie de flor de harina. Ya, ¿qué quiere decir esto? Ya, es decir que antes de recibir la salvación, ¿cómo nosotros hemos vivido? ¿Cómo nosotros hemos llevado la vida antes de creer en el Señor Jesucristo? Todas las cosas que nosotros decidíamos, todas las cosas que nosotros estábamos haciendo, es conforme nuestra voluntad, conforme nuestro deseo. Es así, ¿no? Dentro del corazón de las personas está lleno de sus propios deseos, de sus propios pensamientos. Entonces, esto parece, ¿no? Parece que es la manera de vivir libremente en el mundo. La mayoría de la gente no quiere hacer de esa manera. Pero el problema es, las personas no conocen bien de dónde han venido todas estas manifestaciones que surgen dentro del corazón de los hombres. Ya, vamos a buscar una palabra. El libro de Génesis, capítulo 3, vamos a buscar. Génesis, capítulo 3. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de que Adán y quisiera, ¿no? Comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, solamente ellos recibían la influencia de los pensamientos de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. De esa manera ellos vivieron. Pero después de aceptar el engaño de Satanás, en sus corazones se han formado tres como una estructura está formada por tres cosas, ¿no? Principales. La primera, ¿no? Se refiere al deseo de comer. Eso es, en otro sentido, es el deseo de la carne. Y luego, segundo, acá está apareciendo y que era agradable a los ojos. Entonces, segunda punto que está apareciendo dentro del ser humano, ¿no? Es el deseo y de los ojos, ¿no? Toda la gente quiere ver las cosas, ¿no? Alrededor suyo. Con los ojos, ¿no? Mira todas las cosas, conforme a los deseos de sus ojos viven, ¿no? Están teniendo mucha codicia las personas por medio de sus ojos, por mirar. Y tercero,
acá está apareciendo y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Este concepto no se refiere a la vanagloria de la vida. Entonces, estos 3 puntos aparecieron en la vida de las personas antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. No estaba funcionando esto en el corazón de los seres humanos, sino que directamente el corazón de Dios estaba unido con el hombre. Pero durante muchos años, las personas se han acostumbrado a vivir con estas manifestaciones dentro de su corazón. Ya, ¿cómo relata esto mismo el libro de Primera de Juan? Vamos a buscar el libro de Primera de Juan. Un momento. Ya. Vamos a buscar el libro de Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 hasta el 17 vamos a leer. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Ya, cuando Eva comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, tres características han llegado a la vida de los seres humanos. La primera, deseo de la carne. Segundo, deseo de los ojos. Tercero, vanagloria de la vida. La gente de esa manera vive en este mundo. Todas las cosas que quiere satisfacer su deseo carnal. Todas las cosas quiere hacer, ¿no? También cuando alguien se va a algún lugar, por ejemplo al mall para ver, ¿no? Algunos ni siquiera compran, ¿no? Solamente van para ver los productos, ¿no? Las cosas que hay. Es un afán, ¿no? Del ser humano para mirar, para ver. Y luego, alguna persona que tiene mucho dinero, a veces está adquiriendo, por ejemplo, hasta 20 automóviles o hasta como 20 casas. Algunas casas ni siquiera va a utilizar en el tiempo que viva, ¿no? En este mundo. Pero ¿por qué está comprando muchas cosas? ¿Por qué está acaparando tantas cosas? Es decir, que quiere que otras personas le reconozcan. Esto es la vanagloria de la vida, ¿no? Entonces, todas estas cosas están presentes dentro del corazón del hombre. ¿Desde qué momento? En el momento que Eva aceptó la palabra de Satanás, de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, su corazón exactamente se ha dirigido hacia esa dirección. Por eso el corazón del hombre está lleno, ¿no? De estas cosas. Entonces, vamos a pensar, ¿no? Un hombre, una persona que recibe la salvación, ya cuando esta persona recibe el perdón de los pecados, ya aunque ya entendió que ya fue justificado, ya fue limpio de sus pecados, pero este sistema antiguo de su corazón sigue funcionando, ¿no? Está operando. Constantemente surge su punto de vista, su razón, ¿no? Su pensamiento. Entonces no puede despojarse de esto fácilmente. Pareciera que nunca esto va a acabar. Pero qué interesante, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz, ya no solamente ya Cristo ha limpiado nuestros pecados, sino que también todo lo que pertenecía a nosotros, todos los deseos de nuestra carne ya también Él ha crucificado, juntamente, ¿no? Entonces ya de parte de Dios, ya ha hecho todo el trabajo para que ya de nosotros ya no exista nada, es decir, que cada uno de nosotros considere a sí mismo como que está muerto. Pero Satanás engaña al hombre. ¿Para qué? Para hacerle creer, ¿no? Que todavía está viviendo, que todavía tiene su punto de vista, sus sentimientos, su razón. Luego, este tipo de guía en el corazón de las personas y poco a poco y perjudica, ¿no?
la guía de Dios en la vida de los creyentes. Ya, busquemos una palabra más. El libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 vamos a buscar. Es el Nuevo Testamento. El versículo 24. Gálatas capítulo 5. El versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya, de parte de Dios, ya a través de Cristo, ya Dios ha terminado, ¿no?, con nuestro ser, digamos así, con nuestro, digamos, deseo, dice, y pasiones. Estas cosas dice que ya han sido crucificadas, han sido terminadas por el Señor, ¿no?, en nuestra vida. Pero constantemente de nosotros se levanta, ¿no?, el pensamiento de la carne, nuestra opinión, nuestro punto de vista. Siempre está surgiendo, ¿no?, también la confianza en sí mismo. Muchas veces surge, ¿no?, en el corazón de los creyentes salvos. Por eso Dios quería enseñarnos, ¿no?, de qué manera Dios ha querido preparar el corazón del hombre después de recibir la salvación para que sea como flor de harina. Flor de harina es decir que es un material que se puede moldear con facilidad. Si cuando le pone aceite, luego puede moldear, hacer cualquier tipo de forma, ¿no? Ya sea estirándolo, y luego un cuadrado, luego una bola, ¿no?, una masa. ¿Sí? Dios ha querido que nosotros tengamos esta forma. Pero por muchas ideas, muchos conceptos, mucha filosofía integrada dentro de las personas, tan difícil es para recibir la guía de Dios, ¿no? Por eso, cuando nosotros hemos recibido la salvación, nosotros debemos saber que también nuestro ser, la imagen antigua de nosotros ya también ha terminado. Entonces, es equivalente, ¿no?, al trigo que ha sido molido. Eso es flor de harina. Por eso Dios ha querido enseñar a los cristianos salvos, para poder llevar la vida de creencia, nosotros deberíamos ser un tipo de flor de harina. O sea, aunque tiene su punto de vista, su pensamiento, pero negando su propio pensamiento que pueda llevar la vida espiritual. Es una base de la vida de creencia. Para que pueda recibir la guía de Dios, primero nosotros debemos practicar cómo nosotros podemos negarnos a nosotros mismos. Luego aparecen algunos materiales, ¿no?, que está utilizando en este tipo de ofrenda. Uno es el aceite, otro es incienso y también sal. Son materiales que están incluidos, ¿no?, en cada momento, en cada sacrificio que nosotros vemos, en cada ofrenda que nosotros vemos respecto a la oblación. Son los materiales, ¿no?, que Dios ha utilizado. Y luego, cuando el Señor Jesucristo estaba junto con los discípulos, ya Él ha dicho, ¿no?, una palabra respecto de este mismo tema, ¿no?, acerca de flor de harina. Ya vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 24. Busquemos San Mateo, capítulo 16, el versículo 24. Ya dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya el Señor Jesucristo estaba enseñando a los discípulos la manera para poder llevar la vida de creencia. Para poder ser discípulos de Cristo, dice que niéguese a sí mismo. Entonces, el sentido de negarse a sí mismo quiere decir que su imagen propia, su razón, su punto de vista, tiene que desaparecer. Pero la gente, ¿cómo vive hoy en día? Quiere decir lo que piensa, quiere decir lo que cree. Pero entre los creyentes, las personas que han recibido la salvación, Dios nos ha enseñado, ¿no?, la manera. ¿Cómo nosotros podemos ser guiados por Dios? Primero debe practicar algo muy importante: el negarse a sí mismo, tome su cruz, dice. La cruz es el símbolo de la muerte, ¿no? Entonces, significa que ya todo mi ser, todo lo que estaba dentro de mí,
¿no? La estructura del hombre antiguo ya ha sido crucificada, juntamente con Cristo. Esto es lo más importante, ¿no?, en la vida de creencia. No solamente las personas deben pensar que yo tengo que orar fervientemente, yo tengo que hacer tal cosa ofrendando mucho dinero en la iglesia. Esas cosas también debería hacer, pero lo más importante es negándose a sí mismo, desechándonos su propia razón, su propio pensamiento. Esto es la vida de creencia como flor de harina, que ya acabó todo su ser. En sí mismo ya no puede más confiar. Cuando nosotros leemos el libro de Salmos, varias veces está apareciendo acerca del corazón de David. O sea, un día yo estaba compartiendo la palabra, ¿no?, en la madrugada, y aparecía una palabra que decía que, David dice que estaba tranquilo aunque venga guerra sobre mí. Así estaba declarando, ¿no?, David. Entonces a mí me sorprendió esa parte, ¿no? Porque si en mi vida llegase una situación de guerra, lo primero que yo voy a sentir es temor, ¿no? Porque es un ambiente muy peligroso para cualquiera, ¿no? Para cualquier país, para cualquier ejército. El que llegue a tener una guerra es un ambiente muy difícil, ¿no? Muchas personas mueren por la guerra. Por eso cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas personas de Ucrania empezaron a salir del país, empezaron a huir. No es que ellos están yendo de vacaciones a otro país, ¿no? Sino que por miedo a la guerra. Pero en el libro de Salmo decía que David, aunque guerra venga sobre mí, ya yo estaré confiado. ¿Cómo puede estar en esa posición David? Es decir, que su corazón, que obviamente sentirá el temor, la preocupación, pero cuando él puede recibir el corazón de Dios, la guía de Dios, ya todo lo que es de él, ya él ha desechado. Dios es el que me guía. Dios es el que me cuida. Dios es el que me dirige. Entonces, el negarse a sí mismo es una base de la vida espiritual de los cristianos. Si nosotros no podemos practicar este tipo de vida, entonces, lamentablemente nosotros seremos dirigidos, ¿no? ¿Por quién? Es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, el versículo 2 y 3. Leo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Existe la guía del príncipe de la potestad del aire a través de los deseos de la carne, a través de los pensamientos. Es decir, que Satanás usa este campo, es el campo de los pensamientos, de los deseos de la carne, para dirigir la vida, no solamente de los pecadores, también la vida de los creyentes, de los cristianos que han sido justificados, han sido salvos, que han creído, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Por eso es un terreno muy peligroso, ¿no? Una persona, si quiere servir a Dios, una base de la vida de creencia es el negar su pensamiento, negar su punto de vista, negar acerca de lo que está creyendo con firmeza. Aunque ha sido parte de la experiencia de su vida, pero si puede distinguir exactamente que el corazón del hombre es más engañoso y perverso que todas las cosas, entonces fácilmente podrá convertirse como una flor de harina en su corazón. En la Biblia hay dos casos muy importantes donde Dios nos enseña sobre esto, ¿no? El primero está hablando acerca de José. Si ustedes conocen a José, ¿no? Es como uno de los hijos de Jacob. Este José ha recibido la promesa de Dios para que un día se convierta en el gobernador, en un líder. Por eso él estaba mostrando a sus hermanos, y luego los hermanos, mirando que el padre estaba amando mucho a su hijo José, un día ellos han planeado cómo poder despojarlo
de su lado y luego al principio ellos querían matarlo, ¿no? Pero luego uno de los hermanos dijo que estaba pasando un grupo de ismaelitas y luego lo vendieron, ¿no? Por 20 piezas de plata. Y luego agarrando un animal y luego matando un animal con la sangre de ese animal, pintaron la túnica que le había regalado su padre a José y luego le dijeron a Jacob, ya, tu hijo fue destrozado por un animal del campo, ¿no? Así como surgió. Y luego José fue apartado de su familia. Y de esa manera durante mucho tiempo, y cuando José tenía más o menos 17 años, él fue apartado de su familia. Y luego vivió como esclavo en Egipto. Luego viviendo en la casa de Potifar, ya una mujer, la esposa de Potifar, también quería estar con él, pero luego él rechazó. Y luego ella le acusó. Finalmente él fue a la cárcel. Luego vinieron el copero, el panadero, y aunque él pudo resolver el tema del copero, pero este copero no se acordó de él. Pasaron 2 años, ¿no? Y luego Faraón tuvo un sueño que no podía resolver, no podía interpretar. Finalmente José había interpretado el sueño de Faraón, luego Faraón lo ha levantado como el gobernador de Egipto. Así ha surgido, ¿no? Entonces, para que José pudiera llegar a ser gobernador de Egipto, primero ya Dios le ha dado en su corazón la promesa, ¿no? Con esta promesa José también podía vencer contra la tentación de la esposa de Potifar. A través de la promesa de Dios, ¿no? Ya Dios le prometió que un día lo va a levantar, lo va a hacer un líder y va a estar sobre muchas personas. Y luego, aunque pasaba mucha dificultad, pero ya Dios durante este periodo, formando el corazón de José, para que el corazón de José se vuelva como flor de harina. Es decir, que no hay nada de él que él pueda y como decir, es decir, no hay ninguna condición que yo pueda decir de mí para exaltarme, para creer algo delante de Dios, sino que solamente por la promesa de Dios, por la palabra de Dios, yo me he convertido en gobernador. Por eso finalmente así testifica, ¿no? Así testifica José. Yo aunque estuve en esta situación, pero ya Dios ha encaminado para bien. Dios me ha hecho gobernador. No es que por mi mérito, por mi capacidad, sino que Dios me ha preparado. Cuando el corazón de José ya estaba listo para recibir, ¿no?, el puesto de gobernador, en ese momento Dios lo levantó. Ya ese es el caso de José. Y luego en el caso de Moisés, como ustedes saben, Moisés vivió hasta los 40 años en Egipto. Por eso había recibido muchos conocimientos, sabiduría de los egipcios. Pero cuando él tenía 40 años, por asesinar, ¿no?, a un egipcio, él tuvo que huir. ¿A dónde? Al desierto, ¿no? Durante 40 años Moisés ha estado en el desierto. Por eso, cuando Dios lo llamó a Moisés, ¿cuántos años tenía? 80 años, ¿no? Era un viejito, ¿no? Creo que tenía como su cuerpo ya bastante desgastado. Es decir, que Dios ha quitado todo lo que pertenecía a él, toda su capacidad, ¿no?, toda su sabiduría, inteligencia que había adquirido en el mundo, en Egipto. Y luego cuando ya Moisés no tenía nada en que apoyarse, ya en ese momento ya Dios lo ha utilizado. Hermanos, es muy importante, ¿no? En la vida de creencia, alguien cree que tiene las condiciones, que reúne alguna condición, ya todavía en su corazón no ha descubierto, yo también tengo que ser como flor de harina, ¿no? Es decir, que nosotros delante de Dios, ya nuestro ser no debería aparecer, no debe manifestarse la obra mía, la obra propia, sino solamente es la obra del Señor. Por eso ellos fueron hechos como flor de harina. Y luego, el segundo elemento que aparece dentro del libro de Levítico capítulo 2 es el aceite, ¿no? El aceite, ¿por qué? Ya vamos a ver acá en el libro de Levítico capítulo 2 versículo 1 dice, ya vamos a buscar Levítico. Levítico capítulo 2 versículo 1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, dice. O sea, sobre la cual echará aceite. Y así también en el versículo 4 dice, cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura,
amasadas con aceite. Entonces, constantemente la harina no se pone sola, sino que es necesario poner, ¿qué cosa? El aceite. Entonces, el aceite, hermanos, en la Biblia tiene un significado muy particular, muy especial. El aceite estaba utilizándose al momento que alguna persona era ungida, ¿no? Por ejemplo, el rey o el sacerdote utilizaba, ¿no? Aceite. Y luego también, y nuestro Señor Jesucristo, ya por Dios es llamado, es el ungido de Dios, ¿sí? Entonces, el ser ungido de Dios se refiere, ¿no? Que tiene, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la masa, si no pone aceite, es decir, que no puede ofrendar, sino que debería poner el aceite. Sí o sí tiene que usar. Por eso, dentro de la Biblia, el aceite está hablando sobre el Espíritu. En otro sentido, es la guía, el Espíritu Santo de Dios en la vida de los cristianos salvos. Es la guía. Todas las cosas que nosotros realizamos en nuestra vida espiritual por medio de la guía del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa, dentro de los que estaban llevando la vida espiritual, en la Biblia aparece un caso. ¿Cuál? O sea, después de que Judas Iscariote se ahorcó, así murió, tenía que ser reemplazado, ¿no? El discípulo número 12. Por eso entre los discípulos, entre 11, estaban orando fervientemente. ¿Para qué? Para levantar otro apóstol, porque ya la Escritura dice que va a ser reemplazado. Por eso el apóstol Pedro estaba diciendo que es necesario que su habitación ya otra persona ocupe su lugar, en el caso de Judas Iscariote. Por eso ellos oraban fervientemente, ¿no? Estaban orando con todo su corazón. Y luego, entre dos personas, uno que se llama Justo, el otro se llama Matías, entre los dos echaron suerte. Y luego escogieron a Matías. O sea, este tipo de procedimiento de los apóstoles parecía, ¿no? Algo muy espiritual, porque ellos han orado fervientemente, han buscado al Señor, pero este Matías no es un apóstol reconocido por Dios, sino que ha sido ¿no? Un apóstol que los mismos, apóstoles habían levantado, según su manera, ¿no? Es decir, que ellos no han recibido la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces es equivalente a una masa de flor de harina sin aceite, ¿no? Entonces, ¿Dios va a aceptar? No va a aceptar. Es necesario, ¿no? Que incluya el aceite, porque el aceite se refiere, es el Espíritu Santo de Dios. También nosotros podemos ver, ¿no? En la Biblia aparece la historia de 10 vírgenes, 5 insensatas, ¿no? 5 prudentes. Entonces, 5 prudentes, ellas tenían aceite, ¿no? Para sus lámparas, pero 5 insensatas no pusieron aceite, ¿no? Entonces, solamente pudieron entrar en la boda, solamente 5 vírgenes prudentes. ¿Por qué? Era necesario llevar el aceite, ¿no? Para mantener encendido, ¿no? La lámpara. Pero las otras 5 no tenían aceite, ¿sí? Ese aceite se refiere al Espíritu Santo de Dios, que guía la vida de los cristianos. O sea, la guía de la vida de los cristianos no debe ser por su sentimiento, ¿no? Por su querer, sino que a través del Espíritu Santo de Dios. Porque si no es por el Espíritu Santo de Dios, entonces Dios, ¿cómo va a considerar? Va a rechazar. Tal tipo de como ofrenda, Dios no acepta. Porque aunque ya recibió la salvación, aunque es justo, pero en su vida solamente opera sus sentimientos, su punto de vista, su razón, entonces es equivalente a una masa, es equivalente a flor de harina sin aceite. Dios rechaza, Dios no acepta. Entonces, a través de la ofrenda de flor de harina, es la ofrenda de oblación, Dios nos enseña sobre este mundo. Es el mundo de la vida espiritual. ¿Cómo una persona puede obtener el favor de Dios? ¿Cómo Dios puede utilizar la vida nuestra? Primero, Dios quiere eliminar todo lo nuestro. Dios quiere quitar todo lo que ya es de nosotros. O sea, aunque Cristo ya ha quitado todo, ¿no? Por medio del sacrificio.
Pero lamentablemente ya a través de nuestros pensamientos, nuestro punto de vista, ya Satanás nos engaña. No, tú todavía estás viviendo, ¿no? ¿Cómo tú puedes dejar que todo el mundo te diga lo que tienes que hacer? Tú también tienes que pensar, también tienes que hacer según tu manera. Y luego de esa forma no puede ser utilizado por Dios con poder. Es importante, ¿no? Todo el tiempo en la vida de los creyentes poder manifestar, ¿qué cosa? La guía del Espíritu Santo de Dios. Y luego, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo mismo dice que yo soy apóstol por Jesucristo, por Dios, no por los hombres, dice. Es decir, que Dios ha levantado a través del Espíritu Santo de Dios a Pablo, le ha dado también la posición de apóstol. Por eso no cualquier persona puede ser levantada, ¿no? Como apóstol, como pastor, ¿no? Como ministro, sino que depende de la guía de Dios, depende del Espíritu Santo de Dios. Por eso muchas personas sin el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Dónde quieren enfocar principalmente? Es la emoción. A través de la emoción quiere dirigir la iglesia, quiere dirigir a los hermanos. Es un gran error, ¿no? Es un error porque ya Dios estableció que para poder recibir las cosas de Dios no es por mi emoción, no es por mis sentimientos, sino a través de la guía del Espíritu Santo de Dios. Ya vamos a ver una palabra más para terminar. El libro de Hechos, capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 3. Disculpe, Hechos capítulo 2, el versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya todos los que han recibido el perdón del pecado, ya en sus corazones ha llegado, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. Solamente, ¿no? En la vida espiritual debe y conocer cómo yo puedo recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? Eso debe saber, ¿no? Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Vamos a ver. San Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, es vida. ¿Dónde nosotros podemos recibir la palabra de Dios? Y así obviamente, ¿no? Dentro de la Biblia está la palabra de Dios a través de la iglesia, a través del siervo, ¿no? Nosotros podemos escuchar, ¿no? Muchas veces la palabra. También cuando tiene el tiempo de leer la lectura bíblica, ya recibiendo la palabra de Dios, en ese momento recibe la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? La Biblia. Por eso, el aceite que aparece en la ofrenda de oblación está hablando acerca de la guía del Espíritu Santo de Dios para los creyentes. Nosotros ya hemos creído, ¿no? En el Señor Jesucristo, que ya nos perdonó, ya nos limpió nuestros pecados, ¿sí? Pero dentro de nuestra vida de creencia es importante, ¿no? Conocer cómo recibir la guía del Espíritu Santo de Dios, cómo nosotros podemos ser aceptados para que Dios trabaje en nuestra vida. Es importante, ¿no? Por eso, segundo tipo de ofrenda, ¿no? Que aparece en el libro de Levítico, nos enseña sobre la vida de creencia. ¿Cómo nosotros podemos llevar la vida de creencia agradable ante Dios? ¿Cómo Dios puede trabajar en nuestra vida, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Mañana ya vamos a finalizar este seminario bíblico y vamos a hablar sobre la ofrenda de la paz, ¿no? El día de hoy así vamos a terminar. Gracias. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido compartir la palabra de Dios porque usted nos muestra por medio de la ofrenda de oblación cómo nosotros podemos llevar la vida espiritual. Si realmente Cristo ha sido molido por todos nuestros pecados, Cristo ha llevado todos nuestros pecados en la cruz, Él ha sido como lastimado y también sus manos, sus pies han sido clavados. Y luego así
ha llevado todo el pecado de la humanidad. Pero no solamente Cristo es quien ha llevado nuestros pecados, sino también y todos los deseos que estaban y dentro del corazón nuestro, que estaban y también dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Ya ha acabado totalmente con estas cosas. Pero la vida de creencia, en la vida de creencia nosotros estamos recibiendo muchos pensamientos, muchas ideas, muchos conceptos también. Surge la confianza y también autoconfianza para llevar la vida de creencia. Pero Dios no acepta nada de estas cosas, sino que quiere hacernos como flor de harina, que todo nuestro ser, todo nuestro punto de vista y pensamiento desaparezca, que pueda negarse a sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo decía que niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Señor, nosotros también queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Cada uno de los hermanos que participa en este seminario bíblico, espero que también recibiendo y también y comprendiendo, ¿no?, la palabra de Dios, que pueda recibir la guía del Espíritu Santo de Dios en su vida. Que Dios bendiga a cada uno de los participantes. Espero que también puedan y ser utilizados como siervos maravillosos de Dios. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.